El Evangelio del Día con Monseñor Rodrigo Urbina. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Fue Jesús con sus discípulos a Judea. Permaneció allí con ellos, bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, porque allí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una discusión entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan: Maestro, mira, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él. Juan le contestó: Nadie puede apropiarse nada si no se le ha dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la novia es el novio. En cambio, el amigo del novio que lo acompaña y lo oye hablar, pues se alegra mucho de oír su voz. Así también yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Qué grande es la figura del Bautista. Sabe cuál es su lugar ante el Señor. Él no es el esposo, él es el amigo del novio y se alegra de solo oír su voz. Hermanos, los celosos deberían de colocar el texto de hoy colgado en su oficina, lugar de tremendos conflictos, y sobre todo en su habitación, donde asaltan amargos pensamientos, cuando aquel que era primero siente que pronto lo van a olvidar. Los discípulos de Juan están furiosos y le vienen a contar: ve, maestro, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú nos diste testimonio, pues ahora resulta que te está poniendo la competencia porque está bautizando como tú y resulta que jala más gente ahora él que tú. Todos acuden a él. Como tú. Se piensa en efecto que el bautismo dado por Jesús o por sus discípulos no era más que una purificación como el bautismo de Juan. La superioridad de este bautismo de Jesús residía no en el rito mismo, sino en la persona de Jesús. Ser bautizado por él hacía entrar en su mundo espiritual, y esto confundió a los discípulos que veían a la gente dejar a Juan para ir hacia Jesús. Esto es muy común también en los tiempos que vivimos. Hay muchos celos. No podemos oír que alguien hable bien de otro porque nos enfurecemos. Decimos que es celo, sí, pero eso se llama envidia. Y es un pecado capital
que debemos evitar a toda costa. La humildad es el antídoto de ese pecado y alegrarnos con el bienestar de los demás, con el liderazgo de los demás. Pero resulta que no es así. Y esto no es ninguna novedad. Viene a mi memoria cuando en la historia de los primeros reyes de Israel, después que el rey David se apeó de una pedrada al gigante, ¿qué pasó? Que el pueblo empezó a aclamar a David y empezó a olvidar a Saúl. Y Saúl se puso furioso, tan furioso que lo quiso matar, no una, sino varias veces. Es la misma situación que se vive en nuestras filas clericales, en nuestras comunidades parroquiales, cuando no queremos darnos cuenta que ya llegó el momento de apartarse, porque ya el tiempo suyo o mío cesó y ahora está otro. Tenemos que ser humildes y esto cuesta mucho. Pero cuando un poderoso comienza a oír que se habla bien de un subalterno, Dios le libre a ese subalterno, porque lo va a perseguir y le va a cortar la cabeza o lo va a aplastar como cucaracha. Esto no se me olvida que me lo dijo un viejo obispo hace muchos años. Difícilmente permitirá un superior que el subalterno brille más que él. Se necesita que el superior, que el jefe, esté lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo para gozarse del brillo del otro. Así tenemos en estos dos personajes, en primer lugar, Cristo es el sol, es el esposo, es el novio. Y lo que le vienen a decir los discípulos a Juan es como para quererlo molestar y quererlo incomodar ante el prestigio y ante la fama que se está levantando fuertemente para Jesús. Juan dijo: mi alegría ha llegado a su plenitud. Reacción de un poderoso que permanece humilde. El hecho es tan extraño que da alimento, como ya empecé a hacerlo, a nuestra meditación acerca de las disputas de los apóstoles entusiastas y celosos o envidiosos. Juan también bautizaba. ¿Y por qué bautizaba hasta entonces? Porque si hubiera cesado, se hubiera creído que hacía esto o por envidia o por cólera, por ira. Pero continuando con eso, no solo adquiría gloria para sí, sino que enviaba a sus discípulos a Jesucristo. Y hacía esto con mucha más eficacia que los discípulos de Jesucristo, porque su testimonio libre estaba de toda sospecha y gozaba de mayor gloria entre los demás. Por eso, dice San Juan Crisóstomo, bautizaba todavía para que sus discípulos no incurrieran en competencia con los de Jesús. Mal endémico el día de hoy y en estos momentos el carrerismo, el figureo, el querer ser famoso, cuando la verdad es que lo que más conviene es pasar desapercibido. Pero, ¿qué es lo que existe en nuestro corazón
que no estamos tranquilos con lo que somos y tenemos, sino que siempre estamos ambicionando más, no hay humildad. Yo creo que por esta razón permitió Dios la muerte de San Juan, porque una vez separado de entre los hombres, Jesús podía empezar a predicar. Y así todo el afecto de la muchedumbre se vino a Jesucristo, y ya la opinión no estaba dividida. Encarcelado. ¿Quién? Juan. Dice San Beda el Venerable. Aquí demuestra claramente lo que hizo Jesucristo antes de que Juan fuese puesto en la cárcel, y que los demás evangelistas pasaban en silencio, empezando por aquello que sucedió después de que San Juan el Bautista fue llevado a la cárcel. Juan es el amigo del novio, no la competencia. No está queriéndole robar el mandado ni el protagonismo. Es el amigo. Ha sido enviado para que la esposa sea preparada por él para el esposo. Por eso añade, el que tiene esposa es esposo. Llama esposa a la iglesia, formada de todas las gentes, la cual es virgen por la integridad de su alma, por la perfección de su caridad, por la unidad de su fe universal y por la concordia de su paz y la rectitud de su alma y de su cuerpo. El esposo de todas las almas es Jesucristo. Hay esponsales allí donde hay unión y hay bautismo donde hay iglesia. Dice Agustín de Hipona, en esto se cumple el gozo, en alegrarnos de oír la voz del esposo como se alegró Juan. Aprendamos a hacer lo mismo, porque hemos llegado al descaro y a la imprudencia y a la insensatez, que hay quienes quieren brillar más que el mismo Jesús, constituyéndose a sí mismos como líderes, como nuevos mesías, usurpando el lugar que únicamente le compete a Jesús. Pongámonos a pensar, ¿cuál es la razón principal por la cual yo predico este evangelio? ¿Para la gloria de Dios? ¿Para la gloria del Señor Jesús? ¿O para que se hable bien de mí? ¿Saben ustedes cuál es la certeza absoluta que uno está haciendo lo correcto? Cuando uno comienza a menguar, cuando comienzan a tirarte piedras, cuando comienzan a desbaratarte, y el que comienza a brillar es el que tiene que brillar, Jesucristo nuestro Señor. Aprendamos la lección, porque creo que muchos obispos y curas estamos equivocados. Que Dios nos ayude. Amén.